Arrancar agradeciendo sobre todo por este espacio a la Asociación Cogollos Córdoba, una de las primeras organizaciones canábicas del país que por segundo año consecutivo nos habilita en este espacio en donde no solamente estamos pudiendo tener la suerte de poder acompañar el crecimiento de la industria canábica, sino también de acompañarlo con estos espacios de intercambio de conocimientos, de experiencias, también que van fortaleciendo saberes que nos ayudan a ir desmontando mitos que hay alrededor a la planta para poder facilitarnos o para poder acercarnos al uso de la planta de cannabis, no solamente recreativamente, sino también en su implicancia terapéutica. No solo como usuarios y usuarias, sino también como autocultivadores y cultivadoras. Así que, bueno, sin más, voy a presentar a Jaime. Jaime Buchuk es médico especialista en psiquiatría y docente de posgrados y capacitaciones vinculadas a los usos terapéuticos del cannabis. Es cofundador del Grupo Educanar y miembro de la Comisión de Investigación Clínica de la Red Argentina de Cannabis Medicinal e Industrial. Bienvenido, Jaime. Bueno, Dani, muchas gracias. La verdad es un hermoso honor poder estar acá y poder estar de manera presencial, ¿no? y conocernos entre todos. Espero que el intercambio esté bueno. Para la charla de hoy, la verdad que son 3 temas gigantes, entonces intenté hacer una síntesis que pudiese dejar algunos conceptos que me parecen importantes. Bueno, el currículum profesional canábico ya lo mencionó Dani, así que no lo voy a repetir. Soy misionero, vivo en Buenos Aires, soy de Aries. No mucho más que eso, así que ahí están mis contactos. Y lo siguiente, gracias. Bueno, ¿cómo llego yo a esto y cómo me empecé a formar? Y la verdad es que mis conocimientos acerca de los usos de la planta de cannabis para la salud tienen toda una corriente que tienen que ver con una experiencia terapéutica argentina de no cualquier vertiente, porque hay otras que tienen otra visión. A la que yo adhiero es la corriente de profesionales de la salud que desde un primer momento se ofrecieron en un vínculo horizontal con las personas que estaban utilizando cannabis, que la verdad no fue algo para lo que fuimos formados ni en la facultad ni en las especializaciones posteriores. Entonces la verdad que nuestros primeros docentes fueron las personas de la sociedad civil que tanto para ellos, ellas o sus hijos, hijas, lo empezaron a utilizar y luego con el tiempo vino el conocimiento, para llamarlo entre comillas científico, que tampoco es que sea más válido que otro tipo de conocimiento, solo que tiene una formalización que a veces tiene otro peso. Les recomiendo ese artículo que dejé ahí, que habla precisamente de cómo se construye conocimiento desde el autotratamiento, que lo hicieron investigadores de la Universidad de Lanús. No hace falta... Siguiente. No hace falta que saquen foto ni que copien si quieren, porque ahí hay un QR que va a estar casi toda la charla, no están las partes que me tapaba algo, y que si lo escanean, de ahí van a poder bajar la charla y la bibliografía que usé hoy, así está más fácil. Más o menos el recorrido. A ver, si nos quedamos con la idea de cuál es el objetivo principal de la charla, que podamos discutir cuáles serían los beneficios y cuáles son los riesgos del abordaje de la salud mental, contemplando la terapéutica canábica y también contemplando la endocannabinología. Entonces, primero haremos una introducción, después hablaremos de algunos usos potenciales en la clínica, después intentaremos derribar algunos mitos y por último haremos una reflexión final. Entonces, introducción. Elijo un caracol porque el caracol es un fractal y cada vez que uno piensa que es lo más chiquito hay otro más chiquito y hay otro más chiquito, y eso es el campo del conocimiento del cannabis y la endocannabinología. Realmente estamos lejísimos de saberlo todo, por eso que ni yo ni creo que nadie se puede presentar acá como para decir, acá o en otro escenario, decir esta es la charla definitiva, no hay nada más que esto, porque por algo yo le pongo la fecha, porque lo que decimos hoy probablemente en 1 o 2 años ya esté desactualizado. Así que bueno, es un gran desafío. A mí esta historia, para empezar por la historia, a mí esta historia me encanta. Es la historia de un príncipe, el hijo de un shah de Bagdad, en la época medieval, que tenía epilepsia y fue curado con cannabis. Me encanta porque de esta historia, esta anécdota medieval, es de donde el profesor Rafael Mellulam toma
ciertos conocimientos para decir, bueno, podemos llegar a utilizar el cannabis como epilepsia, como tratamiento para la epilepsia, y lo hicieron en los años 80 ese experimento, que obviamente los tildaron prácticamente de asesinos por haberlo hecho. Y no solo eso, sino que quien le da la planta de cannabis a ese príncipe es un poeta. No es un médico. Y la verdad que en el medioevo árabe había muchísimos médicos, pero fue un poeta el que le trajo la planta de cannabis. ¿Por qué? Porque muy parecido a nuestros tiempos actuales, en esa época también estaba prohibido, también estaba estigmatizado. ¿Por qué? Porque estaba relacionado al placer y en la sociedad árabe medieval medio que el placer no estaba muy bien visto, entonces circulaba más que nada por los márgenes. Entonces me parece interesante por lo menos para discutir cuán cíclica es la historia y que quizás de acá a 500.000 años tenga que haber otras personas que sigan estando defendiendo por ahí esta postura. Siguiente, por favor. Después, el registro más terapéutico más antiguo que tenemos es el herbario de Zheng Non, que fue un emperador chino que se encargó de describir todas las plantas que había en el reino chino, y cuando llegó a la planta de cannabis, a la cual la llamó Ma Fen, dice, sobre la hierba, tomar mucho puede hacer que uno contemple fantasmas y correr frenéticamente de ellos. Siguiente. Entonces, la primer posta que nos tira Zheng Non ahí es que se trata de controlar la dosis según cuál es el efecto o el objetivo de lo que yo quiero lograr. Entonces, ahí está la primera clave. La segunda es el tiempo. No es lo mismo los efectos que vamos a encontrar con la toma de cannabis, si esperamos ciertas cosas, el efecto agudo, ¿sí? Que más o menos algunos de ustedes lo pueden conocer, cuál es el efecto a corto plazo de cannabis, pero no es lo mismo el efecto que sucede a largo plazo. Hay un efecto acumulativo que puede ser terapéutico y que puede promover la salud en la administración crónica y no en una sola vez. Y lo tercero que nos tira es prevención desde lo alimentario. Menciona precisamente que quienes comían semilla de cannabis eran personas muy sanas. Hoy en día sabemos que la semilla de cannabis tiene una proporción de ácidos grasos omega 3, omega 6, 1,4, que es exactamente la que recomienda la Organización Mundial de la Salud para promover la buena salud. Entonces decimos, ¿qué es el omega 3? ¿Qué es el omega 6? Bueno, en líneas generales, con el omega 3, con ese ácido graso, en mi cuerpo se hacen sustancias que son antiinflamatorias y con el omega 6, proinflamatorias. Entonces, ambas son necesarias. Si me lastimo, primero me tengo que inflamar y después me tengo que desinflamar para lograr una buena salud. Siguiente, por favor. Después, para quienes son adscriptos a la religión tanto judía como cristiana, en el Antiguo Testamento también aparece varias veces. De hecho, en el Éxodo 30:22 hay una receta que mezcla mirra, canela, cañafístula y cálamo aromático, medio sospechoso ese nombre, y aceite de oliva. Y precisamente el cálamo aromático es como un pasto que tiene propiedades terapéuticas, pero cuando uno va a las escrituras más antiguas no dice eso, sino que lo que dice es canebosum, que es caña aromática. Y la única caña aromática que existía en esa zona del mundo, en esa época, era la planta de cannabis. Entonces probablemente este es uno de los momentos en los cuales se hablaba de cannabis, pero por alguna decisión geopolítica quizás fue borrado de las Santas Escrituras. Según el profesor Rafael Meshulam, es que los judíos habían liberado del imperio asirio, y el imperio asirio la planta de cannabis la usaba prácticamente para todo. Entonces, para borrar la cultura asiria de su cultura, borraron varias cosas y entre ellas cayó la planta de cannabis. Volviendo a lo de la dosis de Zheng Non, a mí me pareció muy interesante esto que planteó la ingeniera Mara Gordon este año que estuvimos en Ecuador, ahí en Canamérica, que planteó que según el objetivo va a ser la cosmovisión de cannabis que tenemos que pensar. Si lo que estamos pensando, ella lo mencionó como medicinal, acá le vamos a decir terapéutico, lo terapéutico se trata de disminuir el dolor, disminuir el insomnio, disminuir la ansiedad, y lo que tengo que hacer es disminuir la dosis. Muy pequeñas dosis en forma de microdosis que son generalmente administradas en forma de aceite sublingual o de vía inhalatoria de una manera muy controlada. Si lo que se busca es gestión del placer, ella lo mencionó como recreativo, la verdad que lo recreativo es una palabra que puede generar un poco de controversia. Si lo que buscamos es la gestión del placer, eso se trata de aumentar, ¿sí? Aumentar la experiencia, aumentar los sentidos, aumentar los sabores, aumentar la creatividad. Entonces,
Eso se logra aumentando la dosis, lo que mencionaba Shennon en una manera más poética. También les habló de un uso de bienestar, que es, por ejemplo, el uso de té de cannabis, que por ahí hay gente que lo utiliza de manera como para sostenerse. No se trata ni de aumentar ni de disminuir, sino que se trata de sostenerme en donde estoy, ¿sí? O un uso esporádico de cannabis en determinados momentos que a la persona lo permita mantenerse. Y no habló del espiritual y yo me vi obligado a agregarlo y vamos a ver si al final tengo tiempo como para mencionar algo al respecto. Entonces vamos a ver que la planta de cannabis tiene diferentes componentes según diferentes zonas de la planta. Y esto es importante saber porque por ahí estamos súper concentrados en la flor. Y es importante saber esto. Por ejemplo, recién les hablaba del potencial para la salud y la vida que tienen las semillas de cannabis. Pero podemos ver que en distintas zonas de la planta podemos encontrar distintas cosas. Obviamente, la flor cultivada sin polinización, la flor sin semilla, tiene más o menos 3 veces más cannabinoides que la flor polinizada. Eso lo sabíamos. Las hojas son las responsables de los terpenos del beta-cariofileno, ese olor responsable de la planta de cannabis que por ahí cuando uno pasa por un cultivo dice, che, qué baranda, es el beta-cariofileno que está en las hojas. Y algo que me parece importante, si bien no podemos hablar de todo, los invito a que busquen este artículo que de Ethan Russo, del cual mencioné esto, los brotes. ¿Sí? No, yo, por ejemplo, no lo he leído mucho el tema de brotes de cannabis, o sea, germinar la semilla. Particularmente, los brotes de cannabis tienen un fitocannabinoide que solo existe en la planta de cannabis, que no existe en otras plantas, que es la canflavina A. La canflavina A es un antiinflamatorio, según lo que está estudiado, 10 veces más potente que la aspirina sobre la prostaglandina 2, pero no tiene interacción sobre, o sea, no es un inhibidor de la ciclooxigenasa, entonces no genera ni complicaciones en el estómago, ni complicaciones cardíacas, como podrían generar otros tipos de antiinflamatorios, y además se vio que tiene una importante acción en el control de células tumorales. Entonces, quizás de acá a unos años, como estrategia terapéutica, nos estemos consiguiendo, en vez de una bandejita de brotes de soja, una bandejita de brotes de cannabis. Hoy por hoy suena caro, pero esperemos que con el correr de la industrialización, ¿sí? Cannabis de calidad y barato, ¿no? Que ese es un poco el lema de la canción, así como vayan bajando los costos, podamos acceder a estos productos que prometen mucho. El efecto séquito. El efecto séquito es algo importante a destacar. ¿Por qué? Porque precisamente en la provincia vi que hay como mucha presión en hablar de los productos de cannabidiol aislado como casi la única alternativa posible, y esos no tienen el efecto séquito. El efecto séquito o entourage es el efecto que generan todas las moléculas de la planta de cannabis juntas. Lumir Janus en Ecuador lo mencionó, 1 más 0 es más que 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo un componente activo, como acá, pero le agrego un componente supuestamente inactivo, los dos juntos son más fuertes. Entonces, ese es un ejemplo de efecto séquito. El efecto séquito es algo que sucede en los cuerpos vivos. Digamos, nunca va a suceder con una molécula que se sintetiza en una industria porque es una sola molécula yendo a un solo lugar a hacer ese efecto, o un bombazo, como nos mencionaba Fede hace un rato, en todo el cuerpo, ¿no? Pero tiene una acción. En cambio, los cuerpos vivos, los humanos, ampliemos a los animales y las plantas, tenemos múltiples moléculas que están todo el tiempo interaccionando. Eso es el efecto séquito. Entonces, siempre que se utilice como estrategia terapéutica un cuerpo biológico entero, ¿sí? Entero diciendo como no discriminando una sola molécula, ¿sí? Sino como haciendo un extracto completo, va a haber efecto séquito. Otros ejemplos de efecto séquito, el ginkgo biloba, tiene un montón de componentes que funcionan todos juntos. El hipérico, por ejemplo, el hipérico es una planta que se utiliza para la depresión. Cuando intentaron sacar el componente activo, no resistía y se degradaba. Necesita de los otros componentes que lo mantienen, otro tipo de efecto séquito. Y sin ir más lejos, no sé si han escuchado de la terapia del plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas básicamente es sacar la sangre de la persona, hacer un proceso especial de filtrado y se vuelve a inyectar en el cuerpo un plasma rico en plaquetas. Múltiples componentes que funcionan todos juntos al mismo tiempo, efecto séquito otra vez.
¿Y por qué la endocannabinología? ¿Es la endocannabinología una especialidad médica con residencia y aprobada por el Ministerio de Salud de la Nación? No, no lo es. La endocannabinología es una respuesta, por lo menos por el momento, es una respuesta a la absurda omisión del estudio del sistema endocannabinoide que hay en las carreras de la salud. Uno se forma enteramente como médico, y no en mi época, sino que sigue sucediendo actualmente, sin que se dialogue en profundidad la importancia que tiene esto, tanto para la comprensión de los procesos patológicos, como para el pronóstico y prevención de enfermedades, o incluso su intervención para la terapéutica. Entonces, mientras la medicina, en su más vasta generalidad, siga siendo ajena a esto, va a seguir existiendo la necesidad de la endocannabinología como una respuesta a eso. Bueno, receptores cannabinoides distribuidos por casi todo el cuerpo, llamativamente en el tronco del encéfalo, que es donde se regula la respiración y el latido cardíaco de manera autónoma, hay muy poco, por lo cual es imposible morirse de una sobredosis de cannabis, ¿sí? Es imposible que una persona tenga un fallo cardiorrespiratorio por una sobredosis, y esto se cree que es evolutivo porque nuestros antepasados estaban en contacto con los cannabinoides y los que no tuvieron esta variación genética probablemente no la contaron, y nosotros somos descendientes de los que no tenían receptores cannabinoides ahí. Múltiples moléculas que accionan en estos receptores, ¿sí? La más conocida, la primera que se inventó, la anandamida, ¿sí? Que es una amida, y el profesor Rafael Meyulán le dijo, pónganle ananda, porque quiere decir dicha, felicidad en sánscrito. Y luego se descubrió el 2-araquidonilglicerol, que es el que está en más concentración en el cerebro y es casi como que, digamos, la moneda de cambio diario de información cannabinoide en el cerebro. Por lo que vamos viendo, la anandamida funciona como un regulador que el cerebro y el resto del cuerpo, en distintas circunstancias, sube o baja según la necesidad de generar homeostasis. La homeostasis es ese equilibrio que nos permite la vida, que diga que unas cosas estén de un lado y que otras cosas estén del otro, y que ese equilibrio se mantenga a pesar de todo lo que nos pasa. Todo lo que nos pasa, uno más o menos se mantiene como en la misma fotografía. Esa es la homeostasis. Entonces, funciona para la homeostasis, y también, si vemos funciones un poco más complejas, para llamarlo de cierta manera, vemos que los endocannabinoides están presentes en la acción de relajar, de desinflamar, de aumentar el sueño, de aumentar el apetito y de proteger. Casi, más o menos, ¿no? Como lo mismo que le suponemos a la planta. ¿Por qué? Porque los cannabinoides de la planta son tan parecidos a nuestros cannabinoides que, entrando en nuestro organismo de la manera correcta y por la vía correcta, pueden remedar su forma y repetir estos efectos. Además de que hacen un montón de otras cosas más, pero bueno, no es el día hoy para hablar de eso. Estos son dos estudios que los traigo como propuesta para ver cómo desde la endocannabinología se puede empezar a pensar diferentes otros cuadros. Acá estos estudios hablan de pacientes con esquizofrenia o antes de empezar a tener la esquizofrenia, y por ejemplo, este estudio habla de que las personas, cuando tienen su primer descompensación psicótica, la anandamida en el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que recorre el cerebro y la médula, está por las nubes, la anandamida, 8 veces aumentada. La explicación a esto sería que nuestro cerebro usa la anandamida para calmar el malestar, como un bálsamo, para desinflamar, para traer al cuerpo otra vez hacia su estado homeostático previo. Y también lo que se vio es que las personas que tenían menos anandamida tenían peor clínica, ¿sí? Tenían una psicosis más grave. Entonces la anandamida es directamente proporcional a cuán saludable con respecto a su psicosis va a estar la persona. Y este otro estudio también lo que vio es que en personas que tenían un cuadro previo a la psicosis, que ya empezaban como a tener como... Hay un cuadro que se llama prodrómico, que la persona puede empezar a tener como una cierta depresión medio rara, se empieza a aislar y demás. Cuanto más anandamida tenían, más tarde le sucedía la psicosis. Cuanto menos anandamida tenían, más temprano sucedía la primera descompensación psicótica. La verdad que esto es importante para traerlo, para pensarlo. Es una pena que no lo podamos estudiar, porque andar pinchándole a la gente la espalda, por si las dudas, no es algo que vamos a hacer,
como profesionales de la salud. Y por otro lado, la anandamida se degrada muy rápido fuera del cuerpo y se necesita, si no se tiene el laboratorio en donde se extrae, se necesita nitrógeno líquido para conservarla y un montón de cosas que son bastante caras que hacen que esto como método diagnóstico no funcione. Voy a hacer un poco de hincapié en el estrés, porque según lo que vamos viendo, es el estrés la gota que rebalsa el vaso. ¿No? Una persona puede llegar a tener TELA o cierta predisposición o haber tomado, no sé, haber tenido complicaciones en la vida o lo que sea, y que más o menos puede no tener un síntoma de salud mental, pero cuando aparece el estrés, bueno, listo. El debut de la patología y comienza el malestar. Pero no siempre el estrés es malo. Hay un estrés agudo que es bueno. Siguiente. El estrés agudo es algo que yo, por ejemplo, puedo utilizar cuando tengo que frenar rápido, ¿sí? O cuando tengo hambre y tengo que salir a buscar comida. Yo, por ejemplo, a mí recién me quedaban 10 minutos y pensé que me quedaba una hora, entonces salí corriendo a buscar maní para comer algo porque no había, o sea, tuve un estrés agudo en ese momento. O también si uno está haciendo un deporte para enfocarse, para correr más rápido, para mirar mejor y demás, el estrés agudo uno lo utiliza porque es una función que a mí me adapta, me activa mi sistema de lucha y huida y me adapta a lo que tengo que hacer. Entonces, el sistema de lucha y huida, que se llama simpático, me aumenta el gasto del corazón, me pone en un estado de hipervigilancia, me aumenta la formación de la memoria, tipo estoy estudiando para el examen y me quedan 5 minutos y parece que son cosas que nunca las había leído y es el momento más lúcido. Y además aumenta el catabolismo, es decir, se empieza a degradar mi cuerpo para liberar más energía y mejora la inmunidad. Pero cuando esto se vuelve crónico, bueno, ya deja de ser desadaptativo, siguiente por favor, y aparece la complicación. Pensemos, una persona que no duerme o una persona que le duele algo durante mucho tiempo o si hay algún tipo de violencia o si hay algún tipo de abuso, la persona puede entrar en un cuadro que es el estrés crónico, que para nada es adaptativo, es totalmente desadaptativo, porque todo esto que parecía bueno al comienzo, cuando se sostiene en el tiempo, la persona termina con hipertensión, la hipervigilancia se convierte en estado de irritabilidad y desconfianza, el estado catabólico se convierte en diabetes y lo que primero era mejorar la función inmune se convierte en una menor inmunidad y me enfermo más fácil. Entonces, todo esto en la facultad nos enseñaron que se regula por un eje que es el hipotálamo, que estimula la hipófisis, que estimula la glándula suprarrenal y eso libera cortisol y coloca todo el cuerpo en situación de estrés. Siguiente, porfa. Pero hoy desde la endocannabinología sabemos que el sistema endocannabinoide es actor principal en esta regulación. ¿Por qué? Porque así cuando el hipotálamo libera la primera sustancia, la CRH, ¿qué sucede ahí? Hay un apagón endocannabinoide en el cerebro. La CRH estimula a la enzima que degrada la anandamida y los niveles de anandamida se van para el piso. En 10 minutos uno ya está en un estrés machazo. Hay un apagón del sistema endocannabinoide. Todo eso termina cuando el cortisol va al cerebro y en el cerebro el cortisol hace que se libere el otro endocannabinoide que estamos hablando hoy, el 2-araquidinilglicerol, que tiene la función de terminar la respuesta inmune contradiciendo lo que pasaba antes. Es una pena que no se vea bien, pero bueno, si antes se facilitaba el recordar cosas, ahora en esta etapa es, bueno, ya está, olvídalo. Terminó el estrés, ¿sí? Intenta olvidarlo. Si uno entra en estrés crónico, hay cosas que no puede olvidar y eso se vuelve un problema. Siguiente, por favor. No solo eso, sino que el estrés crónico, al haber tanto tiempo 2-araquidinilglicerol dando vuelta en el cerebro, ya como que el sistema endocannabinoide empieza a generar una tolerancia y la célula empieza a guardar los receptores adentro, entonces cada vez tengo menos receptores cannabinoides y entonces entro en un ciclo que no se puede romper. Tengo estrés crónico y un sistema endocannabinoide deficiente. ¿Cómo se sale de esto? Es un problema, la verdad, y por eso a mí me gusta verlo como un meme, ¿no? En donde dónde termina el estrés crónico y dónde comienza el déficit del sistema endocannabinoide, porque realmente si una persona, por X motivo que no llegaremos a discutir hoy, pero no sé, no come bien, etcétera, no tiene un buen sistema endocannabinoide, bueno, puede ser que no puede lidiar contra el estrés y
termine también en estrés crónico. Y es en esta situación en donde, si no está dando abasto el sistema endocannabinoide, podemos aportar desde afuera, de una manera coherente, cannabinoides, para que potenciar el sistema endocannabinoide y este ciclo se termine y volver a lo saludable. Solo para mencionar que si decimos que aumenta la degradación, aumenta la degradación, o sea, aumenta esa enzima, aumenta la degradación de los endocannabinoides, entonces eso quiere decir que al disminuir la anandamida, no solo me estoy quedando sin anandamida, sino que encima la destrucción de la anandamida me genera un ácido graso que se llama ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico, el bueno, el malo y el feo era, ¿cómo es eso? Es el precursor de moléculas proinflamatorias. Entonces, no solo me estoy quedando sin anandamida, sino que encima estoy entrando en un estado inflamatorio, del cual empeora la cuestión. Siguiente. Hoy por hoy hay muchos trabajos y muchas perspectivas que vienen estudiando la patología de la salud mental. Esto está súper claro, por ejemplo, las neurodegenerativas, las personas con Alzheimer tienen un estado inflamatorio crónico que va generando degeneración. Pero también está postulado que esto, por ejemplo, pasa en ansiedad o en depresión. Esta foto, acá lo que representa en azul son las neuronas, que le pusimos un receptor cannabinoide 1, porque ahí están el receptor cannabinoide 1 en su mayoría, y alrededor hay un montón de células inmunes, que acá en rojo están dibujados los microgliocitos, que son los que regulan la inflamación del cerebro. Cuando hay estrés, el microgliocito se empezaría a activar y empieza a entrar como en un estado inflamatorio que empeora las cosas. Entonces, si desde afuera pudiésemos meter cannabinoides que me permitan tanto enfriar la actividad de la neurona y enfriar la inflamación, podríamos empezar a entrar en un círculo virtuoso que permita salir del cuadro patológico. Entonces, esto me parece que es un dato importante también para tenerlo en cuenta. ¿Y cómo funciona esto con los cannabinoides de la planta? El CBD, ¿sí?, inhibe la degradación de anandamida, entre otras cosas. La anandamida viene y empieza a desinflamar en estos receptores. Y el THC directamente puede ir y abrirlos y hacer la acción. El tema es que, hay que ser bien cuidadoso con la dosis del THC si lo que se está buscando es un efecto medicinal. Sí, el CBD como molécula terapéutica tiene su acción terapéutica, el THC como molécula terapéutica tiene su acción terapéutica. La diferencia está en la franja que tengo la acción terapéutica y que no me encuentro con otros efectos. El CBD tiene un amplio margen terapéutico, en cambio en el CBD es un poco más estrecho. Digamos, hay una dosis que puede resultar terapéutica y si voy aumentando la dosis empiezan a aparecer algunos eventos que pueden ser no deseados, ¿sí?, como esto que mencionaba Fede en la charla anterior de lo que es un evento adverso en uno es el oro para otro, ¿no? Que eso, por ahí una persona no quería un efecto psicoactivo y otra persona sí lo estaba buscando. Entonces, volvemos a lo anterior, que según el objetivo que uno tiene, es el control de la dosis que tiene que tener de lo que hace. ¿Y cómo saber si es mucho THC, digamos, como si de repente está inhibiendo el sistema endocannabinoide? Bueno, ojalá lo pudiésemos medir de una manera mejor, pero si, por ejemplo, una persona fuma cannabis, ¿sí?, en su gestión de placer autónomo y personal y la pasa mal, se siente muy ansiosa, bueno, puede ser que esa dosis haya sido mucho. O sea, debilitamos el sistema endocannabinoide y se armó un estrés en ese momento. O por ahí sí, de repente cultivé una planta que viene, no sé, 30% de THC y la empiezo a fumar todos los días y está que eso tiene un efecto que estaba buscando, pero por ahí, si me empiezo a sentir más ansioso o más acelerado, bueno, por ahí o disminuir ese consumo o pasarme a un consumo que no sea tan alto THC o más cercano también, que tenga un poquito más de CBD, me puede ayudar a encontrar ese equilibrio y sintonizar donde quiero. Bueno, por eso, menos es más en la terapéutica canábica es lo más importante. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de cómo venimos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. Un poquito de los usos terapéuticos potenciales del cannabis. Acá yo puse una foto del consultorio como para invitarlos a ir a visitarlo un rato.
pero también me parece que es importante, digamos, yo primero no sabía por qué elegí la foto esa, pero un poco también me invita a pensar de que no se trata solo de las moléculas cannabinoides, sino que también se trata de del abordaje clínico, o si uno es un profesional de la salud mental, de la psicoterapia que acompaña a la terapia con cannabis. Si hay una clave importante terapéutica en la terapia con cannabis, es el registro. ¿Sí? La persona le tiene que prestar atención a lo que sucede. No es, me quiero sentir mejor, decime cuánto tengo que tomar y listo. No, se empieza con una terapéutica de menos a más y para ir buscando cuál es la dosis, cuál es la planta o cuál es el preparado magistral para controlar lo que le pasa, la persona tiene que ser consciente de lo que le pasa. Tiene que poder registrar. Y si es una persona que no tiene la capacidad, por su neurodiversidad, de registrar qué le pasa, son los familiares lo que tienen que poder ver y decir, no, la verdad que lo notamos mucho mejor. Entonces, en eso también hay que acompañar o entrenar a las personas. Entonces, esta es una de las mayores preguntas, ¿no? Si sirve para disminuir medicación. La verdad que acá los compas en la charla anterior hablaron precisamente sobre este tema. Digamos, incluso en estudios que pretendían buscar otra cosa, vieron que las personas que empezaban a utilizar cannabis empezaban a utilizar menos medicación. Y la siguiente, no voy a entrar mucho más en esto, pero para que vean, esta es una encuesta que hicimos de la RACME, la Red Argentina de Cannabis Medicinal y Cáñamo del CONICET, y hicimos una encuesta abierta durante un mes, y si bien es una encuesta abierta, con todos los sesgos posibles, 600 personas y 2/3 mencionaron que utilizan menos medicamentos desde que empezaron a utilizar cannabis. Entonces, si bien esto no es un dato duro que podamos decir, no, sí, esto es así, por lo menos es una tendencia interesante para poder prestarle atención y existen razones de interacciones a nivel del cuerpo que nos permiten también sostener esto y estudios que lo validan, como los que vimos antes, de que las personas que empiezan con cannabis utilizan menos analgésicos, utilizan menos opioides, utilizan menos psicofármacos y también utilizan menos quizás a veces otras sustancias. Por ahí personas que tenían un consumo de alcohol un poco alto, al empezar a utilizar cannabis empiezan a moderarlo un poquito hacia menos de si lo usan de la manera correcta. Este es un poco un listado de ciertas patologías en las que ya contamos algún nivel de evidencia, como para por lo menos intentarlo. Han quedado muchas por afuera. La verdad que cuando venía en el avión dije, uy, no puse autismo. No sé, no puede ser que no haya puesto autismo, pero la verdad es que yo trabajo con adultos, entonces muchos pacientes con autismo no tengo, y tampoco puse tanto cuestiones del adulto mayor, pero sí están las neurodegenerativas, porque sabía que iba a haber una charla antes. ¿Qué es un poco lo importante de esto? El nivel de la evidencia. A los médicos que un poco venimos trabajando en este campo, otros colegas nos dicen, vos que sos un mentiroso, que vos haces chamanismo. Bueno, la verdad que hagas chamanismo tampoco uno lo toma como un insulto, digamos, al contrario, digamos, creo que me queda chico, ¿no? O sea, soy médico nada más. Pero lo más importante de todo es que la defensa que hacen esos médicos es que uno está recomendando algo que no tiene un grado de recomendación A. Y el grado de recomendación A lo logran solo aquellos productos que tienen revisiones sistemáticas de muchos ensayos clínicos con placebo y controlados, cosas que son muy caras. Y acá, como aprendimos en la RACME con el colega cordobés, solo llegan a esa instancia aquellos productos que tienen un fin de registrarlo para venderlo. Y todo aquello que no sea para vender se queda acá, porque no hay plata para seguir haciendo más. Entonces, eso que dicen los médicos, que solo se puede recomendar cosas que son con un fin comercial. Yo lo que me pregunto es si hay algo de comunicación que no estamos teniendo o si existe algún tipo de interés también de fondo. Entonces, me parece que hay que ser criterioso con el tema de la evidencia y la medicina basada en la evidencia. Quizás el criterio profesional sea algo más relevante que eso y ni que hablar la decisión del paciente. Este es un machetito que lo presentó Ethan Russo una vez y me pareció que está muy claro, como para poder entender los cannabinoides y un poco qué pensar en cada caso. Acá esto me quedó CBG 2 veces, no le presten atención. En depresión existe alguna evidencia relativa suficiente como para empezar a pensar en
el CBD con efectos antidepresivos, al THC también en efectos antidepresivos, pero hay que tener en cuenta esto. Antes vimos en la charla anterior que personas que utilizan mucho THC pueden presentar depresión. Entonces el THC tiene una dosis, un lugar en donde vibra alto y cumple su efecto antidepresivo. Si uno se pasa de esa dosis, puede generar hasta incluso el efecto contrario. Esa dosis es única para cada persona y tiene que ver con cómo a uno le cae. El cannabigerol es un cannabinoide que va cobrando fuerza, que cada vez tenemos más en nuestro medio y tiene, por motivos farmacológicos que no voy a desarrollar tanto ahora, pero tiene efecto antidepresivo por potenciar la acción de la serotonina. Y limoneno. Acá en este estudio que está acá, que se los dejé ahí, es un estudio de Japón, en una sala de internación de psiquiatría. A la mitad de los pacientes les daban antidepresivos y a la otra mitad le daban antidepresivos y les ventilaban limoneno durante todo el día. Ponían así como unos paños con cítrico y limoneno, 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 limoneno. ¿Qué encontraron? Que las personas que estaban en el grupo limoneno mejoraban dejando la medicación incluso y no las otras personas y con un perfil más rápido. En ansiedad, ¿sí? Pensando si el THC tiene una dosis tan chiquita en la que puede ser ansiolítico y ya empieza a ser ansiogénico, bueno, siempre es más seguro pensar en un preparado, un producto, lo que sea alto CBD, otra vez un perfil similar de cannabinoides, de terpenos, y el CBG tiene una particularidad que es simpático-lítico, ¿sí? Tiene una acción sobre receptores alfa-2 que lo que hace es que me corta la ansiedad del cuerpo. Todo eso que tiene que ver, me corta, podría cortar, vamos a ponerlo en términos supuestos porque no todas las personas responden igual, pero palpitaciones, tensión muscular, contracturas asociadas a la ansiedad y al estrés crónico podrían mejorar con el efecto simpático-lítico que tiene el CBG, tanto como parte del efecto séquito o tomándolo en un preparado predominante. En insomnio, si es por ansiedad, el CBD puede ayudar, pero si lo que se necesita es una dosis de algo que mande a dormir a la persona, que acorte el tiempo de sueño, o sea, el tiempo en quedarme dormido y que aumente los lapsos de sueño profundo, eso se logra con pequeñas cantidades de THC o su oxidación, el CBN, que esto está bastante copado porque personas que no quieran efecto psicoactivo, para llamarlo de una manera, el CBN no tiene y da sueño. Lo que sí es importante saber es que el THC, otra vez, puede ayudar al insomnio en dosis chiquitas. Si uno utiliza una dosis alta, no sé, ¿qué son? Medio porro, eso puede generar insomnio. Porque otra vez esta molécula de THC caprichosa, en una dosis genera algo y en otra dosis genera otra cosa. Si pensamos personas con algún trastorno psicótico, como delirios, alucinaciones, predominancia CBD, y también se va viendo que en adicciones CBD y tetrahidrocannabivarina, que es otro antagonista del receptor cannabinoide, y el cariofileno tienen un cierto nivel de evidencia. Bueno, este es un caso clínico de una mujer de 50 años que vino al consultorio, psiquiatría tradicional, ¿sí? Psicofármacos y todo eso, siguiente, que viene con mucho estrés laboral, sintiéndose mal y no dormía y había empezado a tomar clonazepam por la suya y la deriva a la psicóloga. Entonces, para que deje el clonazepam, empezamos con un antidepresivo que se suele usar en estas situaciones, que es la mirtazapina, que es antidepresivo en esa dosis y además ayuda a dormir de noche. Así que venía al pelo. El tema es que luego a los casi los 2 años de este tratamiento, tanto por su situación como por el psicofármaco en sí mismo, la paciente se encontraba en una situación de síndrome metabólico. ¿Sí? Tenía la glucemia alta, el colesterol mal, además tenía la hemoglobina glicosilada alta y esto también se puede haber empeorado porque tenía la tiroides en el límite del hipotiroidismo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ejercicio, anda a ver al endocrinólogo para ver qué hacemos y empezar a aumentar el omega 3. ¿Sí? Si pensamos que esto es un estado inflamatorio, empezá a meterle más omega 3. Si puedes comer pescado de mar, metele 4 veces a la semana pescado de mar y si no, empezamos con unas cápsulas. Ella alternaba, a veces comía más pescado, a veces usaba las cápsulas.
Estuvo todo bien, en un año bajó 6 kilos, pero nunca pudo dejar la mirtazapina. O sea, ahora estábamos, antes era el clonazepam, ahora era la mirtazapina. Y entonces le comento sobre los beneficios que empezaban a emerger sobre el té de cannabis. Siguiente. Empieza con el té, que es importante saber que el té no pega. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está hecho en agua y como los cannabinoides descarboxilados, que son los que tienen el efecto mental, son solubles en grasas, si uno lo hace solo en agua, no salen de la flor y solo salen los ácidos. Entonces es un té de cannabinoides ácidos, que esa es la receta. Entonces la paciente empieza con el té y al tercer día ya empezó a ver algo raro con la glucemia. Le bajó la glucemia y empezó a tener menos picos de glucemia que tenía en el día que no podía corregir. Entonces, bueno, la mandé al diabetólogo para que empiece a ver la dosis que hacía. Y a los 25 días me dice, antes cualquier cosa me sacaba de quicio, discutía. Ahora llego a casa y no estoy agotada. Todos me dicen que el té me está pegando re bien. Entonces esto me parece interesante porque si volvemos a Shen Non, a su efecto de cuánto tiempo hay que tomarlo para empezar a encontrar efectos, bueno, este tipo de estrategia no la vamos a encontrar el efecto en un día, en dos, sino que con el correr de las semanas va teniendo un efecto acumulativo, siguió descendiendo peso, pudo suspender la mirtazapina, después empezó a tener un poquito de insomnio, entonces le dije que la flor que colaba del té la dejara secar y que a eso le hicieron otra extracción, en alcohol, en aceite, en lo que quiera. Y entonces que se tomara unas gotas de eso, porque como el té es bastante malo para sacar cannabinoides, pero solo saca cannabinoides ácidos y a ella le servía, bueno, nada, podía seguir sacándole el jugo a esa flor. Entonces empezó a usar el aceite y empezó a dormir de noche con las pequeñas cantidades de THC descarboxilado que quedaban escondidas en la flor. Después de 12 meses suspendió el aceite y siguió durmiendo bien y ya casi lleva 2 años de té que lo deja de tomar y cuando se empieza a sentir más nerviosa vuelve a unas semanas de té y controla. Y lo más importante, suspendió todos los psicofármacos. Y no es un dato menor. Esto lo podríamos explicar. Hay varios estudios que hablan sobre los efectos del cannabis en la ansiedad. Todos concluyen en que hacen falta más estudios y es verdad. Es una vergüenza que no haya más estudios. En una entrevista que le pude hacer al profesor Rafael Meyulam, el tipo me dice, yo tuve que esperar 30 años para ver al cannabidiol como un antiepiléptico. Usted es un tipo joven, tiene 30 años, entonces por ahí llega a verlo como un ansiolítico. Siguiente, porfa. Y el profesor Rafael Meyulam también encontró que el CBD ácido tiene un importante efecto sobre los receptores de serotonina. Esto principalmente en ratas, entonces hay que tomarlo en pinzas estos estudios. Pero lo otro que es importante, que en este estudio que está acá, que yo de acá no veo nada, no sé si ustedes llegan a verlo, que el CBD ácido se une al receptor de serotonina, un receptor que media ansiedad, depresión, ¿sí? Control de la neuroplasticidad y demás. El receptor de serotonina 100 veces más fuerte que el CBD común. Entonces, por más de que el té sea una manera bastante mala de extraer cannabinoides, no necesito tanto para que sea efectivo. Siguiente. Incluso, esto es del THC ácido. El THC ácido en ratas tiene evidencia, pobres ratas, otra vez le pedimos disculpas, las engordan a propósito y después le dan THC ácido. Y descubrieron que con la administración de muy pequeñas cantidades de THC ácido, la rata comía menos, le disminuía la grasa, no le disminuía el músculo, estoy tratando de acordarme cómo era, pero le disminuían las enzimas hepáticas de daño hepático y salía del síndrome metabólico solo con pequeñas cantidades de THC ácido. Y además se absorbe muchísimo mejor. Esto es el CBD descarboxilado en el intestino. Se absorbe esto. ¿Sí? Por eso es que lo decimos que vaya sublingual o inhalatorio. Este es el CBD ácido. Se absorbe casi 60 veces más. Y lo mismo pasa con el THC ácido. Entonces, esto insisto en que el té como estrategia, la verdad que es bastante bueno. Voy a ir un poquito más rápido porque no me queda tanto tiempo, pero en este caso, esta paciente empezó con 2 gotitas y tenía un antidepresivo y manifestó que sentía cosquilleo en las piernas. Cosquilleo en las piernas, digamos, qué raro, eso no es un efecto del CBD. El CBD potencia la acción de los antidepresivos, tanto porque inhibe
su degradación, entonces aumenta la biodisponibilidad y también la acción en los receptores. Y estos son la última comparación que voy a hacer, que es de psicosis. Son 2 pacientes relativamente jóvenes, 37 años y 19 años, que mejoraron mucho. Me gustaría tener más tiempo para poder hablar sobre los cuadros, pero ya estamos cerrando. Que con un CBD espectro completo, más o menos tenía un ratio 1:30, este aceite, y con cannabidiol aislado, pero en dosis muchísimo más chicas que las que dicen los estudios, y mejoraron mucho, pudieron bajar. Bueno, él mejoró la medicación y él no tomaba medicación, vivía hace 3 años encerrado con la madre, y empezando con la terapéutica, se le fueron las alucinaciones, se le fueron las voces, tuvo menos paranoia y empezó a salir de la casa. Entonces es importante. Hay estudios que sostienen esto. Invito a que lean este estudio que comparó CBD con antipsicóticos. Buenísimo, no se los voy a contar porque me quedo sin tiempo. Siguiente. Este otro estudio, a personas que ya tomaban antipsicóticos le agregaron CBD y vieron que el grupo CBD era el que más mejoraba de todos, y obviamente entre los que no mejoraron, entre los que no les pasó nada, el grupo placebo predominó. Y estas son 2 personas también con psicosis, pero con psicosis crónica. Ya él tiene 54 años, ella 52, muchos años de patología, muchos años de medicación, y la verdad es que no había efecto antipsicótico. Entonces, a él me acuerdo mucho, le dije, bueno, mirá, por ahí lo tenés que dejar de tomar, porque me parece que lo estás tomando de balde. Me dice, no lo suspendo. Me tranquiliza, me mejora el sueño y además me mejora los dolores. Entonces, hay que pensar que los cannabinoides tienen un efecto transdiagnóstico, no es para una sola cosa, y que además el CBD parecería que no es lo mismo en una persona que recién comienza con el trastorno psicótico que una persona que ya lleva muchos años del trastorno y de la neuroinflamación y de la degeneración que eso va generando. Entonces ahí quizás ya no hay tela para que el CBD cumpla su función antipsicótica. Sí las otras. El estado mental alterado. Ay, quería tener más tiempo para hablar de esto, pero porque sé que están hablando mucho acá en Córdoba sobre el tema del estado mental alterado y que el THC y que el CBD. La realidad es que los psiquiatras, por lo menos, todo lo que hacemos es alterar el estado de la mente. O sea, digamos, pensar que uno con una medicación subsana una patología, digamos, que porque le estoy dando más serotonina lo curo, no. Porque le estoy dando un aumento del tono de serotonina, le genera un estado mental alterado que es complementario con su depresión o con su ansiedad, y eso es lo que lo cura a la persona. Esto no lo digo yo, lo dice Joanna Moncrief, que es una psiquiatra, que también les dejé el artículo ahí en la carpeta para que lo vean. Siguiente, porfa. Este es un paciente que le generamos un estado mental alterado, donde ya el aceite no le hacía nada y tenía un cáncer de páncreas y no se podía levantar de la cama y no podía comer, y cada vez que le daba 2 secas que le traían sus hijos, siguiente, se levantaba, había una guitarreada, comía medialunas y tuvo una muerte digna. Entonces, hay que ver, digamos, cuán malo es esto del estado mental alterado, si hace falta legislarlo como para que nunca suceda, ¿no? Ay, bueno, no vamos a tener hacia los mitos, esto lo vamos a saltar. Los invito al curso de Educanar y los charlamos. Pero la reflexión final, un poco lo que me parece es que de todo esto que estamos hablando es un concepto que me parece de una perspectiva regenerativa, ¿sí? Al cannabis se lo tiene como una cuestión así de lo paliativo, el último orijón del tarro, tipo como cuando ya nada funcionó, probar con cannabis. Quizás hay muchos países que tienen esa visión, y la verdad es que estamos ante una estrategia que puede permitir un diferente funcionamiento de nuestro organismo, que puede aumentar el metabolismo de las grasas y que quizás con el correr de los años podamos ir entendiendo cómo potenciar más la actividad de las células. Solo para darles un ejemplo, que esto me llamó la atención, lo vimos en Canamérica, las células de cáncer de mama, por lo menos esas, ¿no?, nadan en endocannabinoides, están por las nubes los endocannabinoides ahí. Y vos decís, pero primero se pensaba que era como para cuidar, ¿sí?, como el cuerpo tratando de matarlas. No, las células cancerígenas utilizan el sistema endocannabinoide para mantenerse eternas. Entonces, ahí hay una puerta, ¿no?, que de repente habla de la capacidad regenerativa, ¿sí?, si hacemos una asociación muy laxa, pero para empezar a pensar hacia futuro de lo regenerativo. Y lo regenerativo no es algo que invento yo,
sino que es algo que viene de la ecología y que no solo hay que aplicarlo a la percepción de la medicina, sino también de cómo trabajamos. Si tenemos una ONG y vamos a empezar a cultivar cannabis, bueno, veamos si todo lo que vamos a hacer es con lámparas y aire acondicionado y tirando agua y un montón de cosas. Si podemos empezar a pensar un poquito más verde o un poquito más sustentable, o ya si nos vamos hacia el lado de lo regenerativo, quizás hasta le estamos dejando un mundo mejor a las siguientes generaciones, como para que también sigan haciendo la suya, ¿no? Y no botarla toda a nosotros. Y también a nivel de los trabajos. Cuando uno entra en una institución regenerativa, se va enriquecido, se va mejor de lo que entró, ¿no? Entonces, esto como para ampliar la visión de la planta. Y, bueno, quedan 10 minutos, lo puedo leer, ¿no? Para cerrar, ¿no? Lo espiritual, ¿no? Que era de eso que no hablé. Y la verdad es que no voy a sacar nada mío de acá, porque la verdad que no soy yo el portal a lo espiritual. Pero en un momento de mi vida que anduve recorriendo la selva peruana, buscando algún tipo de ritual, llegué a un lugar, a la casa de una comunidad, y tenían un póster colgado con una poesía a la hoja de coca, que me parece que de cierta forma aborda el tema, y se las voy a leer, ya que tenemos el rato, y dice: nuestro Dios andino dijo, guarden con amor sus hojas, y cuando sientan dolor en su corazón, hambre en su carne y oscuridad en su mente, llévenselas a la boca y con dulzura extraigan su espíritu que es parte del mío. Obtendrán alimento para su cuerpo, amor para su dolor y luz para su mente. Y aún más, observen el baile de estas hojas con el viento y obtendrán respuestas para sus preguntas. Pero, si tu verdugo llegado del norte, el conquistador blanco, el buscador de oro, la tocara, solo encontrará en ella veneno para su cuerpo y locura para su mente. Y cuando la coca, que es así como la llamarás, intente ablandarlo, solo logrará romperlo como los cristales de hielo formados de las blancas nubes destruyen las rocas, demuelen las montañas. A mí esto me hace como que me mueve un toque, ¿no? Y me parece que es para pensarlo, que si vamos a interactuar con una planta sagrada, si vamos a interactuar con una planta de poder, tenemos que ser responsables, y si la vamos a utilizar con lógica de consumo, bueno, quizás el problema no sea el THC, sino la lógica de consumo que se aplica a todo y que en cierta forma lo termina corrompiendo. Así que gracias por todo. Los invito a Ducanar. Péguense una vuelta. Gracias, Jaime. Bien puntual lo tuyo. Tenemos 10 minutitos si querés para preguntas, si alguien tiene preguntas, comentarios.